Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestro estudio de varones, Casa de Oración León. Y para continuar con nuestros estudios de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en la enseñanza anterior continuamos con algunas características de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que tuvo apariencia de un hombre, poseyó una naturaleza física humana, cuerpo, alma y espíritu. Decíamos que estuvo sujeto a todas las flaquezas de la naturaleza humana, pero sin pecado. Y vamos a continuar con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y algunos nombres divinos que se le dan. Pero vamos a hacer un paréntesis en esa secuencia y vamos a continuar con la misma doctrina del Señor Jesucristo, pero hoy vamos a ver, entre otras cosas, la muerte de nuestro Señor Jesucristo como parte de su obra y su importancia, aprovechando que es la semana de Pascua y que tiene mucho que ver con la celebración que estamos llevando a cabo todavía esta porción de la semana después de la Semana Mayor o Semana Santa. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a ver la obra de nuestro Señor Jesucristo con relación a su muerte y su importancia y su trascendencia en la palabra de Dios y en nuestras propias vidas. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de escudriñar tu palabra. Señor, es un deleite, es un placer introducirnos, Señor, en tus aguas preciosas, en la palabra de Dios. Permítenos, Señor, tener claridad hoy para explicar un poco acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su importancia y el lugar que ocupa en nuestra religión cristiana. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y esperemos que nos des sabiduría, entendimiento y que nos des gracias, Señor, para explicar a nuestros hermanos para que esta doctrina tan preciosa, tan básica, tan fundamental, Señor, podamos trasladarla a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa y aún a nuestra propia iglesia. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y vamos a introducirnos en tu preciosa palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. La obra de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su importancia y su trascendencia en nuestras vidas. La muerte del Señor Jesucristo ocupa un lugar prominente, supremo en la religión cristiana. Consideremos que el cristianismo es a todas luces una religión de expiación, es decir, una religión de salvación. La expiación es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con Él. En el Antiguo Testamento, con los sacrificios, se reconocía que Dios estaba airado contra el pecado y que se hacía aquello con el propósito de apaciguarlo o ponerlo en disposición favorable, es decir, hacerlo propicio. Pero también el hombre reconocía su culpa y trataba de eliminarla o de purificarse o de expiar esa culpa. Y el sacrificio entonces procuraba cargar sobre una víctima inocente la ira de Dios. Este es el acto de expiar y ponerle en actitud favorable hacia el hombre, es decir, hacer propicio a Dios. El término hebreo que se utiliza para expiación es kafar
En el Antiguo Testamento no se dice nunca propiamente expiar, sino ser propicio, del griego hilaskomai. En sentido bíblico, expiar no tiene solamente un significado o un sentido negativo, como indicar castigo, sino también tiene un sentido positivo, señalando a purificación, a limpieza y reconciliación. Así leemos, por ejemplo, en Éxodo 29:36, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Ahora bien, la eliminación de la doctrina de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la religión que lleva su nombre, sería renunciar a la unicidad y al reclamo que hace de ser la única religión verdadera y a la revelación suprema y final de Dios a los hijos de los hombres. Y es precisamente esta doctrina, la de la redención, la que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Si se quita esta distintiva doctrina cristiana de su credo, esta religión suprema se coloca al nivel de otros muchos sistemas religiosos que prevalecen hoy en día. Porque el cristianismo no es meramente un sistema de ética, es la historia de la redención, es decir, de la salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor personal. La redención, la palabra redención, es el acto de liberar o de rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Y el Redentor es el que paga ese precio. En ese sentido, nuestro Señor pagó el precio por nosotros y Él se convierte en nuestro Redentor personal. La idea del Señor Jesucristo como Redentor se presenta en las mismas palabras de Cristo cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje lo leemos en Mateo 20:28 y en Marcos 10:45. A diferencia de todas las religiones monoteístas, como el islamismo, el mismo catolicismo o el budismo, entre otras, cuya salvación o condenación es por obras y no ofrecen ninguna otra opción, el cristianismo, a través de la gracia de Dios, nos ofrece la salvación mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre y así obtener vida eterna. Esto es una obra, obviamente, de expiación. Así que la expiación está tan íntimamente ligada con nuestro Señor Jesucristo, tan unida a su obra, según se nos presenta en las Escrituras, que es absolutamente inseparable de ella. Porque Cristo no fue principalmente un maestro religioso o un filántropo o un modelo de costumbre. Fue todas estas cosas, sí, pero mucho más. Primero y principalmente, Él fue el Salvador y el Redentor del mundo. Y esas son las cosas que celebramos en estos días de Semana Mayor y de Semana de Pascua. La importancia de otros grandes hombres estuvo principalmente en sus vidas. En Cristo, en el carpintero de Nazaret, estuvo principalmente en su muerte, en la que se reconcilió con Dios al hombre. La cruz de esta manera se convierte en el centro magnético que envía la corriente eléctrica por el telégrafo entre la tierra y el cielo y hace que ambos testamentos rebosen con verdad viva, armoniosa y salvadora a través de todas las edades presentes, pasadas y futuras. ¿Por qué? Porque otros hombres famosos
han dicho: si yo pudiera solamente vivir, podría establecer y perpetuar un imperio. Estas son palabras de Napoleón Bonaparte. En Cristo, en el carpintero de Galilea, él dijo: mi obra empezará después de mi muerte. Es decir, mi muerte lo hará. Entendamos que el poder del cristianismo no estriba en formas imprecisas y sombrías, ni siquiera solamente en verdades y doctrinas bien definidas, sino en la verdad que es Cristo y en la doctrina del mismo Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Eso es lo que pregona toda la palabra de Dios. Si el cristianismo no es más que un sistema ético, no es ni podrá ser una realidad y ni siquiera podría ser ético. El cristianismo es redentor, dinámico, y por medio de esa redención, al mismo tiempo, es ético. Ahora bien, la muerte de Jesucristo y su relación con la encarnación. Nosotros vimos en enseñanzas pasadas acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cómo vino a este mundo, cómo se presentó y sus características como ser humano. Pero vamos a ver ahora su relación con la encarnación y su muerte. Y podríamos decir que no es demasiado atrevido decir que el propósito de la encarnación fue la expiación. Por lo menos esto parece ser el testimonio de las Escrituras. Jesucristo tomó carne y sangre, como lo vimos en enseñanzas anteriores, para poder morir, según Hebreos 2:14, donde dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para expiar los pecados del pueblo. Ahí está la doctrina de la expiación. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Según dice 1 de Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Cristo vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos, es decir, por todo aquel que ha creído en él y que ha confesado su nombre como Señor. Mateo 20:28. El mismo propósito de la venida de Cristo a este mundo, con todas sus varias facetas, fue para que, al tomar una naturaleza como la nuestra, pudiera ofrecer su vida en sacrificio por los pecados de cada uno de nosotros, como hombres, considerando hombres y mujeres. Entonces, la fe en la expiación supone la fe en la encarnación. La relación entre estas dos doctrinas fundamentales es tan estrecha que constituye uno de los grandes puntos que ha dividido las opiniones de los hombres sobre la materia. ¿Cuál sería la primera, o cuál sería la primaria y cuál la secundaria? ¿Cuál es la que se debería considerar como la más necesaria para la salvación de nosotros los hombres, como el hecho primario y supremo en la historia del trato de Dios con el hombre? La expiación surge naturalmente de la encarnación, de modo que el Hijo de Dios no hubiera podido
aparecer con nuestra naturaleza sin realizar la obra que implica la palabra expiación. Entonces la encarnación es la anticipación y la garantía de la obra de la expiación. La encarnación es ciertamente la declaración de un propósito de Dios para salvar al mundo. Pero ¿cómo se hubiera podido salvar al mundo sino por la expiación? Entonces, ahí vemos que las dos doctrinas están correlacionadas y es tan importante la una como la otra. Ahora bien, veamos la muerte del Señor Jesucristo, cómo tiene gran prominencia en las Escrituras. La muerte del Señor Jesucristo es anunciada desde el inicio de las Escrituras, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por todos los profetas y pasando por un tiempo presente en nuestras propias vidas, lo que estamos viviendo hoy, lo que celebramos en estos días de Semana Santa y de Semana de Pascua. La muerte del Señor Jesucristo tiene una gran prominencia entonces en las Escrituras. Por ejemplo, en la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los dos discípulos en el camino a Emaús, Jesucristo declaró que Moisés y todos los profetas, en realidad todas las Escrituras, se ocuparon de su muerte. Lo podemos ver en Lucas 24, en los versículos del 27 al 44. Le invito para que usted lo escudriñe y le dé ese enfoque. Pero también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, leemos: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas declaraban o anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, la doctrina de la redención o de la sustitución. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, para los que íbamos a vivir después de la cruz, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Deducimos que el gran asunto que preocupó a los profetas del Antiguo Testamento fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también la resurrección de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento que escribieron acerca de la salvación venidera sabían que se trataba de un Salvador futuro que vendría, y por eso escribieron, en realidad, para los que vivimos después del evento de la cruz, para nuestros días y para las generaciones futuras. Ellos administraban las profecías para nosotros, para los que se nos ha predicado el Evangelio y para quienes nosotros les prediquemos más adelante. Los apóstoles y los predicadores del Nuevo Testamento tuvieron el privilegio de proclamar que las profecías escritas por los profetas del Antiguo Testamento se habían cumplido, todas ellas las que hablaban acerca de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la expiación, la doctrina de la expiación, es el hilo rojo que corre a través de todas las páginas de la Biblia. Si cortamos de la Biblia alguna parte de ella, es como
si la sangre brotara. Está roja, la palabra de Dios está roja con la sangre de la redención. Como un dato, de cada 400 versículos del Nuevo Testamento, uno trata de este asunto de la redención. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo se menciona en total 175 veces en el Nuevo Testamento. Y si a estos números se le agrega la enseñanza típica y simbólica del Antiguo Testamento, se tendría una idea del lugar importantísimo que esta doctrina ocupa en las Sagradas Escrituras. Porque podemos ver en las mismas Escrituras que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el tema fundamental del Evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: primeramente os he enseñado, es decir, lo primero, por razón de orden, la primera tabla de la plataforma del Evangelio, la verdad más importante, dice que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Primera de Corintios 1, el 3. Vamos a leerlo de manera literal. En el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 15 dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si retenemos la palabra de Dios, si creemos en ella, somos salvos. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces podríamos decir que para comenzar su enseñanza sobre la resurrección de los creyentes, como es el encabezado de este capítulo, el apóstol Pablo revisó las evidencias que confirman la resurrección de Jesús. Pablo menciona primero a la iglesia, segundo, las Escrituras, tercero, los testigos oculares, a Cefas, a los 12, y después a los 500 a los cuales se les apareció a la misma vez. Y cuarto, que Jesús se apareció al mismo Pablo, dice, como a un abortivo. Y en quinto lugar, Pablo menciona que a todos ellos se les dio un mensaje común: la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y anunciado desde el Antiguo Testamento con los sufrimientos y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, descritos, por ejemplo, en el Salmo 16, del 8 al 11, y en todo el Salmo 22. Leamos, por ejemplo, el Salmo 16, del 8 al 11, donde dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, hablando de su muerte. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En estas dos porciones vemos, cuando habla de corrupción, habla de la muerte, y cuando habla de la resurrección, habla de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Así que podemos ver que la historia y el mensaje y la predicación del Evangelio no podrían subsistir
sin la historia de la muerte de Cristo como Redentor de los hombres. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo, por ejemplo, es el único gran tema en el cielo. No solamente es el tema fundamental del Evangelio, sino que también es el único gran tema en el cielo. Veamos, por ejemplo, que Moisés y Elías, en el contexto de la transfiguración de Jesús, en Lucas 9, 30 y 31, dice lo siguiente: He aquí, dos varones que hablaban con él, con Jesús, en el monte de la transfiguración, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, es decir, hablaban de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El tema de estos dos personajes celestiales, porque ellos ya venían del cielo, era la partida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, que se iba a cumplir en Jerusalén. Entonces, como parte de la conversación en el cielo, vemos el tema del cántico de los redimidos en el cielo, y es la muerte de Cristo. Podemos verlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos del 6 al 14, en el contexto del rollo y el cordero. Vemos, por ejemplo, así en el versículo 6, dice la palabra: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y aquí viene la porción que estamos tratando: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. La doctrina de la sustitución, la doctrina de la redención, la doctrina de la salvación, de la expiación. Porque tú fuiste inmolado, sacrificado, muerto, y con tu sangre nos has redimido, nos has salvado, has pagado el precio para Dios. De todo linaje y pueblo y lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz y otra vez: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, otra vez, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros
y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Si desglosamos un poquito el versículo 6, Juan dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Si nosotros nos remitimos un poquito al Antiguo Testamento, vemos el sentido de esta visión de Juan. Juan levanta la mirada y ve un cordero. En el original, literalmente es un corderillo. Y en el Antiguo Testamento, nosotros leemos en Éxodo 12, versículos del 3 al 6, que Dios requería en el ritual del sacrificio de un cordero, que los judíos llevaran este cordero de Pascua a sus hogares durante 4 días. Es decir, lo apartaban el día 10 de Nisán y lo sacrificaban el día 14, lo que equivalía a convertirlo en una mascota doméstica antes de que fuera sometido a una muerte violenta. Este es el verdadero Cordero de la Pascua, este que está describiendo el libro de Apocalipsis, el que fue inmolado y que por su sangre fuimos nosotros salvados. Este es el verdadero Cordero de la Pascua, el Hijo de Dios, que también está descrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, del versículo 5 en adelante, y vamos a leerlo de manera literal, porque es una descripción hecha del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo algunos 750 años antes de la crucifixión de Cristo. Y es una escritura muy conocida, pero que conviene recalcarla en este momento que estamos celebrando, porque quizá mucha gente ni siquiera sepa todo lo que se predijo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de las condiciones en las que Él habría de morir. Veámoslo entonces y demos una pequeña explicación para concluir esta breve enseñanza. Isaías 53, el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su sufrimiento, por lo que Él padeció en la cruz, dice que nosotros fuimos curados. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Cuando la Biblia habla de que alguien es cortado, habla de que fue muerto. Entonces aquí dice: porque Él fue muerto en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí está la doctrina de la expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros somos ese linaje. Nosotros somos producto de la expiación por el pecado. Y ahora
el Señor ve linaje y el Señor vive eternamente por largos días. Y la voluntad de Jehová está en su mano y es prosperada todos los días. Si nosotros notamos, esta es la descripción del Cordero inmolado, y las marcas de su inmolación todavía son visibles, pero se mantiene erguido y hoy está más vivo que nunca. Hoy, sin embargo, como en la descripción que se hace en el libro de Apocalipsis, este Cordero es un Cordero poderoso. Ya no es el Cordero manso y humilde que vino por primera vez a la tierra. Él es poderoso. Cuando habla la palabra de Dios, donde dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando habla de los 7 cuernos, cada cuerno simboliza el poder. Así que si hablamos de 7 cuernos, el 7 es el número perfecto. Y los 7 cuernos simbolizan el poder perfecto, completo y absoluto. A diferencia de un cordero normal, ahora en el cielo, Cristo ya no es un cordero indefenso, sino que ahora tiene un poder total, absoluto y soberano. Ese es ahora el cántico en el cielo del Cordero inmolado, pero con la gran diferencia de que ya no es el Cordero indefenso, sino el Cordero poderoso. Y también vemos que tiene 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es muy probable que estos 7 espíritus se refieran a la profecía del mismo Isaías en el capítulo 11, versículos del 1 al 5, que dice lo siguiente: saldrá una vara del trono de Isaí, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. En su tiempo hablaba del rey David. Pero si nosotros lo trasladamos, esta profecía, a nuestro Señor Jesucristo, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Podemos ver ahí 7 espíritus, que muy probablemente a esos 7 espíritus se refiera la escritura de Apocalipsis. Vemos que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, primero, Espíritu de sabiduría, segundo, Espíritu de inteligencia, tercero, Espíritu de consejo, cuarto, Espíritu de poder, quinto, Espíritu de conocimiento, sexto, y el Espíritu del temor de Jehová. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué mejor descripción de la figura de nuestro Señor Jesucristo como un cordero inmolado, pero ya no indefenso, sino poderoso en todo y sabio en todo, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Es una pequeña explicación y a manera de conclusión vemos que esta doctrina corre a través de todas las páginas de la Biblia, desde el Génesis, pasando por todos los profetas, llegando al presente, a la vida de nuestro Señor Jesucristo,
donde se cumpliría, pasando a nuestras vidas a través de la predicación del Evangelio. Y vemos también que en la visión de Juan en el Apocalipsis, el mismo cántico de redención es cantado en el cielo por toda la corte celestial. Espero que haya sido de edificación, mis hermanos, esta breve enseñanza, y espero que podamos transportarla a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Hoy que hay tanta falta de doctrina, de sana doctrina, en donde este tipo de enseñanzas es muy difícil que se lleven a cabo. Espero que haya sido de gran edificación, y en la próxima enseñanza continuaremos hablando de la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a continuar con su divinidad. Y verán que es igualmente importante e interesante. Es muy padre introducirnos en la palabra de Dios y ver a dónde nos traslada y cómo nos lleva a través de la misma a conocer cada vez más estas grandes doctrinas para nuestra salvación. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Yo espero que esta pequeña explicación nos haya servido y nos haya edificado. Oremos, pues, para concluir. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, porque cada día abres más nuestros ojos y nuestro entendimiento para conocerte cada vez mejor. Muchas gracias, mi Señor. Sigue motivándonos, Señor, a escudriñar cada vez más tu palabra, a introducirnos más en ella, para descubrir, para apasionarnos con ella, Señor, y descubrir cada vez más lo que tú quieres para enriquecer nuestro espíritu. Danos de tu gracia, Señor, para buscar e indagar, y de tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder, Señor, enseñarla más adelante a nuestra familia, a nuestra esposa, Señor, a nuestros hijos y a tu congregación. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga.